cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Dios cumple promesas. Un proyecto de nuestra educación que transforma vidas. Muy buenos días, muchas bendiciones para todas y todos. Espero que todos estén bien, llegando ya casi al final de esta semana, que es nuestra última semana de clases, antes de las pruebas objetivas, antes de ese proceso de evaluación, que es la etapa final de este ciclo escolar. Vamos a darle gracias a Dios, porque de veras Dios es bueno y Dios nos sigue bendiciendo todos los días de nuestra vida. Cierre sus ojos, por favor, oremos. Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias porque sigues con nosotros, Señor, y nos sigues brindando tu protección, nos sigues brindando tu amor, nos sigues brindando, Señor, lo que necesitamos para nuestro proceso académico, para seguir adelante, Señor, para convertirnos en profesionales de éxito. Gracias, Señor, porque tu bendición nos sigue llevando al éxito. Y ahora que estamos al final de este año, Señor, queremos pedirte que fortalezcas nuestra vida, que fortalezcas nuestro hogar, nuestra familia, que fortalezcas, Señor, nuestro deseo por estudiar y hacer las cosas con excelencia. Nos ponemos en tus manos porque sabemos que cuando estás con nosotros todas las cosas son posibles, Señor, y sabemos que tú cumples todas tus promesas. Señor, bendícenos con toda bendición. Danos una gracia especial, Señor, ante las demás personas. Permite que seamos personas productivas, Señor, personas triunfadoras. Y, Señor, que siempre hablemos de ti donde quiera que vayamos. Gracias por tu bendición. Gracias por los maestros. Gracias por nuestros padres. Gracias por todo, Señor. Para ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recientemente, por la vía del teléfono, alguien me enviaba una felicitación. Y fíjese que dentro de las cosas dice: una bendición para su hermosa familia y de todos los que a través de su persona escuchamos de Dios. En realidad, pues me siento feliz de que las personas vean eso. Yo estoy tal vez lejos de ser una persona perfecta, lejos de ser una persona tal vez el excelente ejemplo, pero yo aprendí algo. Si Dios está conmigo, yo lo debo anunciar donde quiera que yo esté. Si Dios está conmigo, esas deben ser mis palabras. Por eso yo me siento bendecido y me siento agradecido con Dios de que las personas vean que mi hablar es de Dios. Pero creo que todos debemos buscar eso, todos, cada uno, desde nuestra juventud, aún en nuestro trabajo y aún después en nuestra vida, en nuestra tercera edad, o donde Dios nos permita llegar, que todos vean que Dios está con nosotros y que nosotros hablamos siempre de Dios. Lástima que no todas las personas piensan igual. Hemos hablado en estos días acerca de todo lo que hace el hombre hablando, todos los pecados que comete el hombre platicando erróneamente, platicando palabras fuera de orden. Y si vemos las redes sociales, más nos asustamos, cómo las personas
se dedica a estar escribiendo barbaridades, a estar escribiendo en contra de otros, a estar criticando a otros. Esto es verdaderamente increíble. Pero en esta lección, en estos días que hemos estado hablando del autocontrol y del perdón, pues tenemos que hablar o tenemos que pedir a cada uno que está escuchando que tratemos de hablar correctamente, de dar un testimonio correcto, que controlemos nuestros impulsos, nuestras emociones y no digamos barbaridades que solo nos ponen en mal, sino que hablemos de Dios, que sería la forma correcta de hablar. Y esto nos permitirá no tener odio hacia las demás personas, no tener rencores, no tener ahí enemistades, sino más bien siempre poner a las demás personas en las manos de Dios. En la página 104, por ahí vamos, de su libro Subiendo al Podio después del Cataclismo, esta reflexión 4 dice así: transformar la forma de hablar. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Por esto es importante observar e identificar cuáles son nuestras influencias. El ambiente donde nos movemos puede estar ocasionando que nuestras palabras no sean las deseadas. Debemos reconocer que en lugar de ser transformados por el mundo, nosotros estamos llamados a transformar el mundo. Bueno, entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra forma de hablar? Cuando Dios hizo el universo, cuando Dios hizo toda la creación, en primer plano o la primera línea del pensamiento de Dios era la humanidad. Es decir, todo lo que fue hecho, todo lo que fue creado está en función de la humanidad. La humanidad tenía un papel predeterminante en la creación. Si nosotros analizamos, vemos que desde el primer momento que Dios empezó a organizar todo para hacer la creación, todo lo estaba haciendo pensando en la humanidad. Así es que la humanidad se convierte en el centro de la creación, en el centro del apoyo de Dios y definitivamente la creación perfecta de Dios. Y todo lo que fue hecho, todo lo que está alrededor, todo lo que se sigue descubriendo, lo que falta por descubrir, todo fue hecho para la humanidad. Entonces la humanidad definitivamente tenía que ser agradecida desde el principio, pero la humanidad lamentablemente perdió el control. Perdió el control porque Dios hizo a la humanidad con una naturaleza en donde existe el pecado. No es que en Dios haya pecado, lo que pasa que la humanidad tenía que decidir entre el bien y el mal. Y la misma naturaleza humana le inclinó, y por la influencia del enemigo de Dios, Satanás, ahí en el Edén, fue influenciada la humanidad a desobedecer a Dios, a querer ser como Dios, a querer suplantar a Dios, porque eso trata el enemigo de Dios siempre. Entonces la humanidad quedó sometida al proceso de la maldad y quedó bajo condenación por causa del pecado. Y Dios pues ha estado siempre tratando de que el hombre vuelva a Dios. Toda la historia tiene que ver con esto. Desde el principio, entonces, la humanidad pecó, se apartó de Dios, pero Dios está ahí con su misericordia, con su amor, tratando de atraer siempre a la humanidad hacia Él. Entonces es muy importante dentro de todo ese proceso el testimonio, porque Dios ha decidido que a través de las mismas personas
las demás personas vayan conociendo de Dios y sepan cómo acercarse a Dios. Entonces Dios nos regaló ese análisis precioso de darnos cuenta cuando Dios está comunicando con nosotros, cuando Dios nos está bendiciendo, cuando Dios nos está dando la vida, cuando nos está dando todo lo que tenemos. No es difícil entender que Dios está ahí, no es difícil. Lo que sucede es que cuando nosotros vemos una bendición, definitivamente tenemos que entender que no es una casualidad, es porque Dios nos está bendiciendo. Y si nosotros tenemos la oportunidad de avanzar en nuestros estudios, no es una casualidad, Dios nos está bendiciendo. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, tomar el control de nuestra vida. En ese momento nos damos cuenta cómo Dios actúa con nosotros, cómo Él nos bendice. Entonces, de eso debemos llenar nuestro corazón, nuestra mente de Dios, para que cuando hablemos podamos hablar de Dios, y cuando hablemos de Dios vamos a ser, como dice la Escritura, aroma de vida para los que, aroma fragante para los que se salvan, y un aroma de muerte para los que se pierden, porque miren, nadie va a tener excusa. De repente va a decir alguien por ahí: a mí nadie me habló de Dios. No es cierto, porque la humanidad está hablando de Dios. El que ha creído en Dios está hablando de Dios. La Biblia está hablando de Dios. Así es que, ¿cómo vamos a decir que no hemos oído hablar de Dios? Pero la actitud de nuestro corazón puede estar receptiva o puede estar repulsiva. Es decir, puede ser que estemos recibiendo el mensaje o puede ser que lo estemos rechazando. Si lo estamos recibiendo, va a ser bendición. Si lo estamos rechazando, nosotros mismos nos acarreamos maldición. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando vemos todo lo que Dios hace, ¿por qué vamos a negarlo? ¿Por qué vamos a hacer a Dios a un lado? ¿Por qué vamos a pretender ser más que Dios? No es posible eso. Dios está sobre todas las cosas, y nuestro lenguaje tiene que ser acorde a la presencia de Dios en nuestra vida. Dios ha querido venir a nuestro corazón, ha querido venir a nuestra mente. Si nosotros lo dejamos entrar, mire qué potencia. Vamos a ser triunfadores en todo. Vamos a ir caminando hacia Dios durante toda nuestra vida, y vamos a alcanzar a Dios en los momentos que tal vez otros ya no va a ser posible que lo alcancen. A Dios se le debe buscar mientras puede ser hallado, mientras estamos con vida. Si perdemos la vida y no nos hemos encontrado con Dios, ya no podemos hacerlo después. Entonces, tenemos que buscar a Dios ahora. Ahora es el tiempo. Si usted todavía no ha recibido a Dios en su corazón, déjelo entrar a su corazón. Si todavía usted lo está negando, deje de negarlo. Y venga, que Dios entre en su vida y en su corazón. Así es que tenemos la opción, porque ese libre albedrío que Dios nos presentó, que Dios nos dio, es para que nosotros tomemos buenas decisiones. He puesto delante de vosotros, dice Dios, la bendición y la maldición. Escoge tú la bendición. De una vez nos dice así. Ojalá que cada estudiante en Yulimay pueda elegir la bendición. Esto nos va a transformar, y esto nos va a hacer personas diferentes, y va a transformar nuestro lenguaje. Transformemos nuestra manera de pensar, transformemos nuestra manera de hablar, creyendo y confiando firmemente en la presencia de Dios en nuestras vidas. Jóvenes, se está terminando el ciclo escolar, y no se puede terminar sin que nosotros de verdad nos acerquemos plenamente a Dios. Él ha sido tan bueno que nos ha permitido llegar hasta aquí en medio de tantas situaciones y problemas.
Pues ahora es el tiempo que le agradezcamos y que caminemos con Él. Ojalá que así sea y que saquemos excelentes resultados en nuestras pruebas de la próxima semana. Dios les bendiga. Nos falta el día de mañana, así es que los esperamos en el Buenos Días a las 7:15. Bendiciones.